Bueno compañeros, en esta ocasión vamos a hacer la socialización de la guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio, que expidió como tal el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2013, en asociación con el Instituto de Evaluaciones Tecnológicas en Salud. Para esta presentación vamos a hablar sobre la primera sección, que trata sobre prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo. Esta sección como tal consta de 30 preguntas. Esas 30 preguntas se resumen más o menos en 130 recomendaciones. Vamos a ir haciendo el desarrollo de cada una de esas preguntas y haciendo como la difusión de cada una de ellas. La primera pregunta es: ¿qué profesional debe llevar a cabo el control prenatal? Aquí como tal la recomendación es que haya un modelo de control prenatal bien estructurado, pues que puede ser ofrecido por el médico general o por enfermera capacitado en atención materno-perinatal, que en las mujeres con un embarazo en curso no normal, que es más o menos la que vamos a discutir en este momento, se recomienda que tenga una valoración por ginecología entre semana 28 y 30 y entre semana 34 y 36 como para una evaluación del riesgo. Una vez identificado el riesgo, entonces es importante tener un sistema de referencia claro para definir qué ruta debe tomar. La siguiente pregunta: ¿cuál debe ser la duración de una consulta de control prenatal? Aquí como tal el ministerio plantea que se debe tener un inicio de control prenatal antes de la semana 10. Ese primer control debe ser un control de 30 minutos y los posteriores controles cada 20 minutos. En caso de que haya un control tardío, es decir, después de la semana 26, se recomienda que en ese primer control estén realizadas todas las actividades, es decir, todos los exámenes que debió haber tenido para esa época y para esa fecha. Por lo tanto, ese como tal es el control. Cuando es de inicio tardío, el ministerio plantea que debe ser con una duración de 40 minutos. ¿Cuál es la frecuencia y número de citas de control prenatal que debe recibir una gestante con embarazo de curso normal? Como tal, se recomienda que cada cita de control prenatal debe estar bien estructurada, pues como con un objetivo claro, que se va a valorar, que se va a revisar, que eso esté como bien estructurado. Y que eso, pues gracias como la guía 4.2 y a esta misma guía, uno puede tener más o menos una orientación de cómo se debe hacer y qué debe hacerse en cada una de ellas. Y aproximadamente un programa de 10 citas. ¿Qué registros documentales se deben diligenciar durante la cita de control prenatal? Se sugiere la implementación de una lista de chequeo acorde con los objetivos de cada cita de control prenatal. Es como tal lo que planteó el CLAP y que en dinámica no tenemos pues como tal el derrotero para el registro de historia clínica. La idea o el llamado aquí es como ser muy conscientes de la importancia que tiene el registro de cada uno de los espacios de la historia clínica, que incluso aunque hay algunos que no son obligatorios, son de vital importancia. ¿Cómo debe realizarse la detección de riesgo en el control prenatal y cuál es su utilidad en las gestaciones de curso normal? Aquí la guía como tal recomienda evaluar el riesgo biológico y psicosocial en todas las gestantes mediante el uso de la escala de Herrera y Hurtado para identificar como tal aquellas gestantes que puedan continuar con su control con enfermería o medicina general o aquellas que necesiten alguna atención diferente por grupo disciplinario. ¿Por qué? Porque las mujeres con depresión durante el embarazo tienen un mayor riesgo de parto pretérmino y de bajo peso al nacer, por lo cual se hace necesario identificar el riesgo y tomar los correctivos para mitigar el impacto. ¿Cuál es el manejo recomendado de las mujeres con antecedente de cesárea durante el control prenatal? Bueno, aquí como tal la guía plantea que se debe discutir junto con la mamá las opciones del día de parto, aclarando pues que el parto por cesárea tiene sus complicaciones debido a que es un procedimiento quirúrgico. Se recomienda insistir que a las mujeres que optan por un trabajo de parto, el 74% de las que optan por un trabajo de parto lo logran realizar sin tener que pues, pasar una cesárea por el antecedente previo. Y se recomienda igualmente que en semana 32 debe ser remitida para valoración por especialidad para definir vía de parto. ¿Qué información debe proporcionarse por parte del personal de salud a la gestante durante los controles prenatales y cómo debe ser proporcionado? Aquí como tal la guía lo que plantea es que en cada cita, hablando de esa estructuración de la consulta con un objetivo claro, que cada cita tenga una actividad clara de educación, una actividad clara de apoyo para informar a la paciente sobre algunos aspectos. ¿Cuáles aspectos? Como tal, consejería sobre nutrición y dieta, el tipo y frecuencia de ejercicio físico recomendados durante el embarazo, la preparación pues como tal para el embarazo, el parto del perpero con los cursos hipoprofilácticos, problemas de salud mental. La idea es como interrogar sobre algunos antecedentes o algunos síntomas que puedan orientarnos a la presencia de algún problema de salud mental. Detectar violencia intrafamiliar. Una pregunta tan sencilla como: ¿ha sido usted víctima de violencia sexual? Una pregunta tan cruda muchas veces sorprende a uno que la gestante es capaz de manifestar que realmente sí es víctima de violencia sexual, ha sido víctima de violencia sexual o maldad intrafamiliar, y uno puede empezar ahí ya como a tomar el camino que se requiere para el manejo de esto. Y el tamizaje de cáncer de cuello uterino como una pregunta vital
en la atención de la mujer. Ahora, alrededor de la semana 36, educar sobre la preparación para el parto, incluyendo sobre información cómo manejar el dolor durante el trabajo de parto y cómo planear el parto. Enseñar signos para conocer el inicio del trabajo de parto, los cuidados que tendrá que tener el recién nacido al momento del parto y ya cuando esté en casa con la mamá y con la familia, el autocuidado postnatal para evitar complicaciones que ya incluso se nos han presentado en la institución, y hablar definitivamente sobre planificación familiar. El Ministerio de Salud y Protección Social sacó a la par con esta guía una guía que es versión para pacientes. En esta guía de versión para pacientes trae un lenguaje mucho más coherente para ellos, un lenguaje que incluso para uno se le facilitaría transmitir información a la gestante, entonces es bueno siempre revisarlo. ¿Cuáles son las actividades rutinarias recomendadas en el control prenatal del embarazo de curso normal? Y empezamos, una de las principales es, como tal, el cálculo del índice de masa corporal, mirando los dos escenarios. ¿Sí? Cuando el índice de masa corporal está por debajo de 20, pues hay que incluir dentro de un plan nutricional y estaríamos pensando en que este embarazo puede terminar en un bajo peso nacer o en un parto prematuro, o cuando estamos hablando ya de rangos de obesidad, la importancia igualmente de incluir en un programa nutricional y pues con el seguimiento de un equipo multidisciplinario para evitar la presencia de una macrosomía y sus complicaciones concomitantes. Hablan igualmente de la detección del registro pues como tal de la tensión arterial y la presión arterial media como un predictor como tal para la preeclampsia. No recomiendan como tal el examen rutinario de mamas, pues porque no se evidencia que haya tenido un impacto positivo ni para la lactancia materna, ni para la atención durante el parto, ni para la detección de cáncer de mama, y siempre de pronto genera un ambiente no muy agradable para la mamá en algunos escenarios. Y obviamente el tacto vaginal o la evaluación cervical digital no se recomienda de manera rutinaria a no ser que haya una indicación como tal, pues no ha mostrado ser efectiva en determinar la edad gestacional, predecir el parto pretérmino o detectar la desproporción cefalopélvica. Otra de las actividades que ya hemos hablado es el tamizaje de violencia doméstica. Preguntar, aquí ellos plantean estas tres preguntas: durante el último año fue golpeada, bofeteada, pateada o lastimada físicamente o de otra manera. Desde que está embarazada ha sido golpeada, bofeteada, pateada o lastimada físicamente de alguna manera. Y durante el último año fue forzada a tener relaciones sexuales. Son preguntas secas, pero que realmente cuando uno las realiza se va a encontrar que muchas son capaces de manifestar que realmente están viviendo eso, y ya empieza uno como a tomar una ruta diferente de atención para estas gestantes. Importante, ya lo había dicho previamente, consultar si ha tenido antecedentes como tal de algún trastorno mental, algún trastorno afectivo bipolar, algún cuadro depresivo, alguna ideación suicida, algún gesto suicida previo. Pues esto requeriría entonces una atención ya por un grupo interdisciplinario para este caso. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el tratamiento de las náuseas, el vómito en la primera mitad del embarazo? Pues lo primero es importante hacer consciente a la gestante que estos síntomas usualmente desaparecen en semana 16 y 20. Y lo que recomienda la guía es el uso del jengibre, la piridoxina y los antihistamínicos. Recordad que la piridoxina es un medicamento que es post de 50 miligramos y en este caso se tomaría cada 8 horas. La pregunta 10 es: ¿cuáles son las intervenciones recomendadas para el tratamiento del reflujo gastroesofágico y la epigastralgia durante el embarazo? Aquí como tal es un tema de proponerle, pues, de darle información acerca de modificación en estilos de vida, percepción de la postura, mantener una postura vertical después de comer, fraccionar las comidas pequeñas, reducción de alimentos ricos en grasas e irritantes gástricos, como por ejemplo la cafeína, que es tan usual en nuestro medio. Pregunta número 11. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el tratamiento del estreñimiento? Puntualmente hablan es de una dieta rica en fibra y abundante consumo de aguas. En cuanto al uso de laxantes, no se sugiere como tal, aunque debe considerarse su uso en caso de que los síntomas sean muy marcados, y eso sí, vigilar muy bien los posibles efectos secundarios o adversos que pueda tener el laxante que se haya decidido utilizar. En cuanto a las hemorroides durante el embarazo, hablan propiamente sobre el manejo de la dieta, obviamente evitar el estreñimiento, el aumento del consumo de los líquidos, una dieta rica en fibra, y recomiendan pues como tal que en caso de que los síntomas sean muy significativos, utilizar cremas antihemorroidales. Más sin embargo, no utilizar la ortosis durante el embarazo. La pregunta número 13. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el tratamiento del síndrome varicoso a la mujer embarazada?
Aquí como tal, puntualmente lo que recomienda es el uso de medidas de compresión que pueden mejorar tanto los síntomas como la progresión de la dicha enfermedad, pero explicarle que igualmente en la gran mayoría de las ocasiones después del parto estos síntomas desaparecen. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el tratamiento del dolor lumbar en la mujer embarazada? Realmente son muy puntuales, no hablan pues del uso de analgesia, sino de ejercicio en agua y fisioterapia. Al igual pues que la presencia de la pubalgia en la mujer embarazada, igual se remite a lo mismo. Fisioterapia, incluso uno podría remitir a fisioterapia, pero conociendo pues las limitantes muchas veces de las redes de referencia, me parece importante capacitarnos un poco como en el tema del manejo de fisioterapia, la recomendación que uno puede dar a la gestante, de qué tipo de ejercicio, posturas puede optar para la corrección de estos síntomas. Al igual que la presencia del síndrome del túnel carpiano. Primero que todo explicarle a la paciente que se puede presentar entre un 21 y un 62%, que estos síntomas usualmente desaparecen luego del parto y que el manejo pues puede estar con el uso de las férulas o incluso inyecciones de corticoides y analgesia en caso de que los síntomas sean muy significativos. Sin embargo, lo que usualmente sucede es que esos síntomas, aunque son molestos, no llegan a ser tan incapacitantes. ¿Cuáles son las vacunas que deben aplicarse en el embarazo? Entonces, la primera vacuna como tal que se recomienda es la vacunación contra la influenza estacional con virus inactivos durante la gestación. Y obviamente la protección contra el tétanos materno y neonatal. Entonces hay que recibir como tal, si nunca ha tenido un esquema, hay que recibir el esquema, sería semana inicial, dosis inicial, a las 4 semanas y la tercera dosis entre semanas 6 y 12. Teniendo en cuenta que si pasó de la semana 20, se debe aplicar el toxoide o el pertussis, el DTPA, que como tal sirve para prevenir infecciones por estos agentes en los niños menores de 3 meses. Esto como tal es muy importante que quede registrado porque ya se han presentado casos en los que hay demandas porque la chiquitín tuvo alguna complicación, algo tan sencillo y vital como la vacunación. No se recomienda el uso de la vacunación para la hepatitis B, ni para varicela, ni para fiebre amarilla, porque no está bien establecida pues como tal la seguridad de estas vacunas durante la gestación. Pregunta 18. ¿Cuáles son las pruebas recomendadas para determinar el crecimiento fetal durante el control prenatal? La primera medida que se debe hacer como de manera rutinaria es la altura uterina en todas las consultas de control prenatal. Lo que sí se recomienda es que después de la semana 24 se haga pues un registro gráfico de la progresión de la altura uterina. Lo que sí es importante es identificar que la curva que se está utilizando sea la adecuada, porque en muchos carnets de control prenatal la curva de altura uterina está mal calculada, entonces hay que hacer como una buena consulta, sobre todo las tablas del CLAP, porque están muy claras. En el caso de que entonces esta curva o esta medición de la altura uterina esté por debajo del percentil 10 o por encima del percentil 90, se recomienda como tal hacer un cálculo del peso fetal por ecografía. No se recomienda utilizar Doppler de arterias umbilicales para detección de alteraciones del crecimiento fetal en embarazos de curso normal, ¿sí? Sencillamente dependerá de la primera evaluación en la ecografía, de cómo se identifique el peso fetal. Si es necesario no hacer un estudio complementario, pero realmente de primera eso el Doppler no tiene un impacto como tal en embarazos de curso normal. Pregunta 19. ¿Está recomendada la ecografía durante el embarazo para el diagnóstico de las alteraciones fetoplacentarias? Sí, existen dos principales ecografías. La primera ecografía es la que se hace entre semana 10.6 y semana 13.6, que es la ecografía de tamizaje o la ecografía genética. En ella principalmente lo que se intenta es hacer una adecuada valoración de la edad gestacional, detectar precozmente embarazos múltiples y detectar algunas malformaciones fetales. La segunda ecografía que se recomienda para realizar de manera rutinaria es la ecografía de talla o la ecografía de tercer nivel, que se debe hacer entre semana 18 y semana 23.6. Lo que recomiendan claramente es que esta ecografía debe ser realizada por un profesional entrenado, es decir, alguien que normalmente haga este tipo de ecografías, para poder identificar o no alguna malformación, alguna alteración en el crecimiento de las estructuras del bebé. No se recomienda de manera rutinaria que después de la semana 24 se hagan ecografías. Es decir, si estas dos primeras ecografías están normales, si todo está dentro de lo normal, si el crecimiento uterino está dentro de lo normal, si todas las variables de la gestante se encuentran normales, la guía no recomienda que se hagan ninguna otra ecografía como tal. Es importante de todos modos informar a las maternas la limitación que igualmente tiene la ecografía de rutina. ¿Sí? Esas ecografías tienen una variabilidad, sí, que puede cambiar y que su alcance no es del 100%. ¿Cuáles pruebas y en qué momento se deben utilizar para monitorear el bienestar fetal durante el control prenatal de embarazos de curso normal?
Como tal, no se recomienda que las personal de salud instruyan pues a la materna como hacer un seguimiento al movimiento fetal, de cuántos movimientos hizo, porque esto ni conlleva pues a cosas positivas y a veces aumenta pues la ansiedad de la materna. Aunque lo que sí dice es que si después de semana 28 la materna ha percibido una disminución de los movimientos fetales, se recomienda instruirla en guardar reposo en decúbito lateral y concentrarse en los movimientos fetales por 2 horas. Si no percibe 10 o más movimientos discretos en este periodo de tiempo, la gestante debe contactar inmediatamente al servicio de salud. Esto como tal es lo que plantea la guía. No se recomienda el uso rutinario de la monitoría fetal sin estrés en pacientes con embarazo de curso normal, pues no se ha encontrado ningún beneficio materno o fetal. No se recomienda el uso rutinario de Doppler uterino umbilical solo en combinación con Doppler de arterias uterinas en gestantes con embarazo de curso normal, pues no se ha encontrado ningún beneficio materno asociado. Y no se recomienda el uso rutinario de perfil biofísico en pacientes con embarazo de curso normal, pues no se ha demostrado ningún beneficio materno y fetal. Redunda nuevamente la idea de que solamente necesitamos esas ecografías y que si todas las variables están dentro de lo normal, no necesitamos nada diferente. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para las estancias cuando viajan en avión o en automóvil? Esta realmente termina siendo una pregunta que a lo último es frecuente en el servicio ambulatorio en la control prenatal. Entonces es importante informar que el periodo de menor riesgo para la conducción está entre la semana 18 y 24, que la espalda tiene que estar colocada lo más recta posible, que hay que intentar que la distancia con el volante sea de los 25 centímetros, que las últimas semanas de embarazo se desaconseja la conducción, pero no los traslados en vehículo, que no se aconseja conducir más de 2 horas seguidas. Lo ideal es parar cada 1 o 2 horas para estirar las piernas y activar la circulación, y que hay que usar siempre el cinturón de seguridad, pero este debe estar colocado entre los pechos y lo más bajo posible sobre las caderas. Y hablan pues que hay que informar a las mujeres embarazadas que los viajes aéreos de larga distancia podrían asociarse con un aumento en el riesgo de la trombosis venosa. No están contraindicados como tal, el mejor tiempo sería entonces entre semana 14 y 28, pero si se van a hacer pues hay que tener como las medidas preventivas para evitar la presentación de una trombosis venosa. La pregunta número 22 es ¿qué actividad laboral está contraindicada en el embarazo? Realmente no hacen como una lista de qué actividades físicas como tal, qué actividades laborales, perdón, están contraindicadas. Lo que sí hacen énfasis es que cuando haya algún estrés físico, emocional o alguna tensión que pueda estar percibida por la paciente, se deben evitar. Y obviamente pues toda la exposición a sustancias tóxicas, sustancias de riesgo, radiaciones, serán actividades que obviamente se deban evitar durante la gestación. Pregunta número 23. ¿Cuándo está recomendada la consejería nutricional durante la gestación? Aquí hay que tenerlo claro que es consejería nutricional y no precisamente una consulta de nutrición. Lo ideal es hacerlo en el momento de la inscripción al control con el fin de establecer su diagnóstico nutricional y definir un plan de manejo, si hay un riesgo o no. No se recomienda para nada prescribir rutinariamente complementos nutricionales hiperproteicos en las pacientes de bajo peso, ni tampoco se recomiendan dietas hipocalóricas en las pacientes que cursan con exceso de peso. Lo que sí se recomienda son dietas más balanceadas e incluso suplementos proteico-energéticos equilibrados. Digamos que en estos casos en los que ya hay una desviación, sí requeriría una valoración por una nutricionista que pueda hacer un ajuste de la dieta, un ajuste al plan nutricional. ¿Cuáles son los suplementos nutricionales que están recomendados en el embarazo? Se recomienda entonces 400 microgramos de ácido fólico desde la consulta preconcepcional hasta la semana 12 de embarazo, reconociendo pues que esta es fundamental para el desarrollo del tubo neural y evitar pues como tal los defectos del tubo neural. Hierro y ácido fólico de forma rutinaria todas las gestantes con embarazo de curso normal. Y carbonato de calcio, 1200 miligramos día a partir de la semana 14 para disminuir el riesgo de preeclampsia. Lo que sí se recomienda es que la ingesta de hierro y el calcio se realicen en horarios diferentes con una diferencia de por lo menos 1 hora entre ellos, 2 horas antes o después de comidas principales y no consumirse con leche. Esto es importante porque las pacientes no lo saben, lo hacen rutinariamente, se toman las 3 plantas juntas y pues no estamos teniendo el efecto que queremos. La idea del control prenatal precisamente es tener un grupo de actividades, realizar un grupo de actividades que logren mitigar los riesgos. Por más mínimo que pueda hacer impacto, si podemos impactar en algo para que esta gestante no presente ninguna morbilidad, debemos hacerlo y hay que asumirlo de la mejor manera. No se recomienda como tal la suplementación con vitamina D,
ni con vitamina A. ¿Cuándo está recomendado el control odontológico durante el embarazo? Pues la verdad, la recomendación es en el momento de la inscripción al control prenatal hacer una valoración de la salud oral, una asesoría en higiene oral y establecer su diagnóstico de salud oral y definir un plan de manejo. La razón es porque es conocido que la enfermedad periodontal está asociada a parto pretérmino. Sin embargo, pues como tal el papel no está muy claro. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para promover y apoyar la lactancia materna? Aquí lo que hablan puntualmente es preguntar, ¿qué conoce usted de lactancia materna? Y empezar a hablar sobre la importancia de la lactancia materna, educar en la importancia y en las técnicas y en las buenas prácticas de la lactancia materna, incluir en esta educación no solamente a la familia, a la materna, sino a la familia completamente, la pareja, la mamá, los familiares que vivan con ella, para que todos hablemos de un mismo lenguaje y podamos tener como un par social en el momento de la educación y hacer talleres y consejerías específicas grupales que bien lo conoce pues como tal la estrategia ya. Pregunta número 27. ¿Qué infecciones se recomienda tamizar durante el control prenatal en gestantes con embarazo de curso normal? Obviamente entonces una de las importantes es la infección urinaria. Hay que hacer tamizaje de la bacteriuria asintomática por medio de un urocultivo y un antibiograma, tratar la bacteria asintomática con un esquema de 7 días de acuerdo al perfil de resistencia y sensibilidad reportada, realizar un seguimiento con un urocultivo a las pacientes que reciben tratamiento, pero no se recomienda continuar el tamizaje de la bacteria asintomática en las gestantes con un primer urocultivo negativo. Es decir, es vital hacerle un urocultivo a una gestante que haya tenido un parcial de orina con bacteriuria, pero si ese urocultivo salió negativo, no es necesario hacer un control trimestral, pues, sino que si el primer salió negativo, estamos contentos, a no ser que la paciente llegue a presentar síntomas. En caso de recidiva o resistencia de infección, control por obstetricia. Remitir para manejo por especialidad en caso de la resistencia. No se recomienda ofrecer a las mujeres embarazadas asintomáticas tamizaje rutinario de vagilosis bacteriana, ya que la evidencia muestra que en el embarazo de bajo riesgo no hay efectos benéficos del tratamiento sobre el parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas, ni otros resultados adversos en el embarazo. No se recomienda ofrecer un programa de tamizaje para la clamidia y no se recomienda como tal ofrecer un tamizaje rutinario para citomegalovirus. Lo que sí dicen es que se recomienda dar consejería sobre las medidas para prevenir la infección por citomegalovirus durante el embarazo. Entonces, suponga que todos los niños menores de 3 años que tiene a su cuidado tienen citomegalovirus en la orina y en la saliva. Entonces, lávese bien las manos con jabón y agua después de cambiar pañales, manipular ropa sucia y alimentos de niño, de limpiar la nariz o la saliva del niño y manipular los juguetes, chupos o cepillos de dientes que estuvieran en contacto con la saliva del niño. No compartir vasos, platos, utensilios, cepillos de dientes o alimentos. No besar a su hijo en o cerca de la boca. No compartir toallas o paños con sus hijos y no dormir en la misma cama con su hijo. Pendiente. Niños menores de 3 años que tengan a su cuidado. Pues es en ellos en el que está el riesgo de contagio de citomegalovirus. Dentro de las que hay para infecciones pues que para tamizar está la infección para el VIH. De esta como tal una guía práctica clínica que es la guía de VIH. Para esto también vamos a montar una socialización por un video de estos para que próximamente lo vamos a ver. Bueno, desde el comienzo del embarazo hasta el puerperio se recomienda tomar medidas preventivas específicas para la prevención de la infección por malaria, como los mosquiteros medicados, el uso de repelentes, las ventanas cerradas, pues como tal para reducir el riesgo de picadura de los insectos. En las zonas endémicas incluso la guía plantea tratamiento intermitente pues como preventivo en algunas semanas cuando el acceso a los servicios de salud es limitado. Otras infecciones para tamizar como tal están la rubeola, debe ser rubeola IgG y rubeola IgM, pero antes de la semana 16, después de la semana 16 no tiene ningún impacto. Y se recomienda igualmente el tamizaje serológico para el virus de la hepatitis B, con el fin pues de reducir el riesgo de transmisión de madre a hijo. Asimismo se recomienda el tamizaje para estreptococo del grupo B, que es la principal causa de infección neonatal precoz grave. El estreptococo puede estar presente de manera sintomática o asintomática en el tracto genital o gastrointestinal de la mujer. La prevalencia reportada en diferentes regiones del mundo oscila entre el 10 y el 28%. La colonización intraparto del neonato puede dar lugar a neumonía, meningitis, sepsis y muerte. Y se calcula que el 80% de los casos de sepsis neonatal por estreptococo grupo B se deben transmitir durante el parto. Esto es muy importante porque incluso ya en el municipio se han presentado casos de muerte perinatal por una sepsis neonatal a la cual no se le hizo un tamizaje para estreptococo grupo B. Y esto pues trae todo el rol
de la atención del control prenatal, que es una actividad que está recomendada en la guía de práctica clínica y que si no se realizó y hubo una consecuencia negativa, pues es muy importante tener en cuenta. Esta hace parte de la sección 3, infecciones del embarazo, la ruptura prematura de membranas, y aquí hacen como tal lo importante del tamizaje de parásito grupo B y hablan, tal y como está descrito, el manejo en caso de que ese tamizaje salga positivo. Es muy importante que siempre que hagamos la orden del tamizaje coloquemos que se debe hacer una toma de muestra rectovaginal, porque ya tenemos claro que la infección se adquiere ya por vía genital o por vía gastrointestinal. Pregunta número 29. ¿Cuáles son los síntomas que deben considerarse como indicadores de alarma de patologías médicas que pueden complicar el embarazo? Aquí lo plantean de la siguiente manera. Consultar por urgencias si experimentan algunos de los siguientes síntomas asociados a preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELP. Cefalea severa, dolor epigástrico, vómito, alteraciones visuales como visión borrosa o fosfenos y el edema matutino de cara, manos o pies. Se recomienda igualmente advertir a las mujeres embarazadas que deben consultar por urgencias si presentan sangrado durante el embarazo, ya que se asocia con resultados adversos como aborto, placenta previa, aborto de placenta, parto pretérmino, muerte fetal in útero y anomalías congénitas. Igualmente educar sobre el aumento de las contracciones, la ausencia de los movimientos fetales y la presencia del sangrado genital. Pues estos son síntomas que se asocian pues como tal al aborto o a un parto pretérmino y que deben motivar inmediatamente a consultar a la paciente de urgencias. Igualmente tener presente que la debilidad, el cansancio fácil, la sensación de vértigo se pueden asociar con anemia. Esto es muy clínico, pero se debe ser consciente de ello. Se recomienda advertir a la gestante que si presenta fiebre, dificultad respiratoria y tos, debe consultar al servicio de salud para que se le haga la evaluación del diagnóstico oportuno como tal. Y se recomienda advertir a la gestante que síntomas como disuria, poliaquiuria y hematuria se hacen una infección de vías urinarias, lo cual puede desencadenar un parto pretérmino y una ruptura prematura de membranas, por lo cual debe consultar igualmente al servicio de salud. Y la pregunta número 30. ¿Cuáles son las pruebas recomendadas para la identificación de gestantes con riesgo de desarrollar patologías que complican? Como tal, aquí se recomienda que todas las mujeres con embarazo de curso normal sean tamizadas para anemia con hemoglobina y hematocrit, que se debe hacer al inicio del control y en semana 28 para hacer un seguimiento. Si esa hemoglobina está por debajo de 10 gramos por decilitro, se debe hacer un estudio de la causa de la anemia como tal para poder hacerle su manejo e iniciar igualmente la suplencia de hierro. Esto es de vital importancia porque ya conocemos que todas las mujeres sangran durante el parto y si llegan al parto con una anemia importante, pues obviamente pueden aparecer complicaciones que pueden deteriorar la salud tanto de la materna como el... La guía plantea obviamente que en embarazos de curso normal no se recomienda el tamizaje rutinario para parto pretérmino. Gonadotropina coriónica, proteína C reactiva sérica, niveles de fibronequina fetal y ni siquiera la cervicometría transvaginal, insisto, en embarazos de curso normal, pues no han demostrado ser efectivas en predecir el riesgo de parto pretérmino en este tipo de gestantes. Ahora, si tiene algún factor diferente, habrá que entrar como a evaluar su importancia. Ahora, no se recomienda el tamizaje de diabetes gestacional usando glicemia basal ni hidroanálisis para la detección de glucosa. Lo que sí se recomienda es que entre semana 24 y 28 se haga la prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos y 3 tomas, que debe ser la basal por debajo de 92, a la hora por debajo de 180 y a las 2 horas por debajo de 153. Si se presenta algún valor alterado, habrá que empezar a considerar la posibilidad de una dieta gestacional y iniciar su manejo en caso de requerirlo. Listo, compañeros, esas fueron las 30 preguntas, 130 recomendaciones que plantea la guía de práctica clínica en su primera sección de detección de alteraciones durante el embarazo de curso normal. Espero les haya sido agradable y próximamente estaremos subiendo otros videos para la socialización, que todos tengamos un poco claro y manejemos un lenguaje quizá un poco más único. Igual aquí abajo en la descripción va a estar el link para la evaluación y el link para el acceso a todas las guías de práctica clínica y del ministerio.